Ya estamos. Gloria a Dios. Ya te bendigo, hermano Martín. Hermanos míos, Dios les bendiga en esta hermosa y maravillosa tarde. Nos estamos reuniendo, amados míos, para recibir la hermosa palabra de nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre, porque todavía tenemos el privilegio de estar aquí en este momento, llevando una transmisión en vivo para todos ustedes. Déjenme decirles, hermanos míos, hoy vamos a empezar un estudio que ha sido muy requerido, ha sido muy pedido por muchas gentes, hombres, mujeres, ¿verdad?, que han estado, pues a lo mejor pidiendo mi concepto, mi opinión acerca de el ministerio de la mujer. El título es El ministerio de la mujer. Vuelvo a repetir, el tema que vamos a iniciar ahorita lleva por título El ministerio de la mujer. Y hermanos, pues miren, vamos a iniciar. Hoy es día 9 de mayo 2016, son las 6:06 y estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México para placer de todos ustedes que aman, que quieren, en su corazón está el deseo de tener la hermosa palabra de Dios. Yo les doy la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, amados míos, ¿qué les parece si hacemos una oración invitando a nuestro bendito Señor que Él venga y nos dé la unción de su palabra y nos revele lo que debe ser revelado en nuestras vidas? Amado Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, quiero expresarte, Señor, mi gratitud en este momento por tu presencia, por la gracia de tu nombre, por el amor tan grande que tú nos tienes, Señor, y por ese derramamiento de tu sangre maravillosa, y por ese amor, Señor, ese amor incomprensible con el que tú nos amas. En ese amor y en todas estas virtudes tuyas, mi Dios, venimos acercándonos a ti ante el poder de tu palabra, para escucharla, para tenerla en nuestro corazón, para vivirla hasta donde nos sea posible, Padre Dios, que tú nos permitas y que en nuestro corazón exista el deseo de vivir tu palabra. No queremos vivir solamente de teoría, Padre Dios, queremos vivir también de la práctica, queremos también unir la práctica a la teoría. Señor, danos la revelación de tu palabra y ayúdanos en este momento, Padre Dios, para que mis amados hermanos que por internet nos sigan y estén conectados en este día o en diferido, Padre, yo te suplico que el poder y la virtud de tu palabra, Señor, permanezca en esta palabra oída, escrita, Señor, para que tu palabra pueda trascender más allá de nuestros sentidos en la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que por internet nos visitan día por día. Mi Dios, te doy las gracias en este nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues hoy tenemos el inicio de un estudio maravilloso titulado El ministerio de la mujer. Y como les decía al principio, ha sido un tema que me han estado pidiendo muchas gentes a través del correo electrónico, a través del Face, a través del Messenger y a través de todos los medios que puedan ser. Así que, hermanos míos, aquí estamos dispuestos a iniciar un tema que más que todo un tema en sí, es un tema muy polémico, que se da a muchas interpretaciones y que ha ocasionado, hermanos, muchos aspectos misóginos, yo le digo así, misóginos espirituales, a todos esos pastores, ¿verdad?, de algunas organizaciones cristianas o asociaciones religiosas que han hecho todo el tiempo a un lado a la mujer y que la han señalado, la han marcado, la han etiquetado como algo inservible ante los ojos de Dios. Algo que en verdad, amados míos, pues simplemente la mujer no puede predicar,
la mujer no puede hablar, la mujer tiene que cubrirse el cabello con un velo, y tantas cosas, amados míos, que la gente ha sacado, no sé de dónde, pero hermanos, si nosotros nos proponemos ahorita a escudriñar la palabra de Dios, a buscar esa palabra de revelación, creo yo, amados míos, que seremos muy bendecidos. Y yo les pido una cosa, no me crean a mí, no soy yo quien para que ustedes crean en mí como una persona, como un individuo, por muy pastor que fuese. Crean a la palabra, crean a los textos bíblicos, crean al Espíritu Santo, créanle al Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo: yo enviaré al Consolador y Él los guiará a toda verdad. Así que, amados míos, con la esperanza de que si no tenemos, ¿verdad?, gente que esté en vivo sintonizándonos, pues hermano, de todas maneras, la Biblia dice: habla, predica a tiempo y fuera de tiempo. Haya quien te escuche o no te escuche nadie. Hay veces, en verdad, siento que soy más que una tórtola en el desierto, que soy un palomo entonando trinos en pleno desierto, ¿verdad? Donde no hay nada, donde no hay nadie. Pero hermano, la palabra queda almacenada, no solamente en un sistema de cómputo, sino también queda registrada en la eternidad. Para aquellos que de alguna manera se aferran a ver a las mujeres como un objeto simplemente que debe de estar adornando la casa, hermano, pues a lo mejor no les interesa este mensaje. Pero yo les pido a mis hermanos, ¿verdad?, y también a las mujeres que han tenido ese deseo de trabajar en un ministerio, háganlo, hermanos, háganlo, hermosas mujeres, porque Dios también les ha dado un ministerio. Y a través de este estudio es como vamos a iniciar para caminar en este tema tan polémico. Yo sé que, la gente tiene ese derecho de expresarse, y sé que voy a recibir críticas y voy a recibir impresiones de gente que son misóginos espirituales. Yo así les he denominado, misóginos espirituales. Y hermanos, pues yo no busco congraciarme con nadie en lo absoluto, excepto solamente congraciarme con el poder de la palabra de mi Dios, con el Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación de todas las cosas. Así que, amados míos, iniciamos nuestro tema en el nombre precioso y glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Para esto, hermanos, entonces vamos a iniciar con un texto bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Aquí, amados míos, de hecho, ustedes van a empezar a conocer esta parte de la Escritura, y vamos a iniciar una aventura en la palabra de nuestro Dios que ha traído división y contienda en la mente de la gente. Yo aquí veo dos cosas, amados míos. Y se los voy a dar con un texto bíblico antes de leer Mateo 28. Es más, déjenme a mí, si ustedes están viendo sus Biblias, hermanos míos, no vayan a la cita si ustedes así no lo desean. Déjenme ir yo y mostrarles ese texto bíblico que está aquí en Gálatas. Bueno, yo tengo el de Gálatas. Si ustedes no quieren ir ahí, no lo hagan. No estoy diciendo no lo estoy haciendo a un lado ni despreciando su actividad. Déjenme trabajar una cosa muy importante aquí. Ustedes tienen dos opciones, amados míos. Ustedes tienen dos opciones para oír y obedecer la palabra de Dios. Esto es antes de que ustedes vayan a Mateo 28, pero si ya lo tienen, déjenlo ahí. Bueno, consérvenlo, pónganle un separador. Yo quiero solamente darles a entender un versículo en Gálatas capítulo 1, y ustedes pueden ver versículo 15 y 16. El que yo quiero específicamente es el 16.
Pero pueden ver 15 y 16 del capítulo 1 de Gálatas. Ahora, vamos a ver aquí. Si ustedes lo leen, o mis hermanos que están aquí conmigo, lo leyeran fuerte para que nuestros hermanos de internet lo escuchen, sería muy bueno. Aquí tenemos el primer punto. El primer punto, déjenme escribirlo. El primer punto, vamos a ver aquí, y a lo mejor ahorita entendemos esto. Aquí tenemos dos cosas. Ahora vamos a leer. Dice, mas cuando flujó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Ahora, vean aquí en el pizarrón. Estoy escribiendo en un lado de la balanza, en el lado derecho de la balanza, estoy dibujando otra estatura y estoy escribiendo carne y sangre. Carne y sangre. Es una balanza. Estoy dibujando otra balanza en el lado derecho de esta balanza. Y en esta balanza estoy escribiendo carne y sangre. En el lado izquierdo de la balanza estoy escribiendo Espíritu Santo. Si ustedes analizaran el tema que vamos a tratar ahorita, yo sé que, hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que ustedes pueden sentirse incómodos por el tema y la manera en que Dios va a manejar, en este caso, el tema sobre el ministerio de la mujer. Primero déjenme darles como ejemplo al apóstol Pablo, quien antes era llamado Saulo de Tarso. El apóstol hace referencia sobre un tema muy delicado. Un tema muy delicado. Déjenme escribir, me da todavía espacio para escribir una balanza aquí arriba. Esta balanza que van a ver es a donde el apóstol Pablo se vio en un gran dilema. Hablamos sobre la predicación. Vamos a exponer aquí, a escribir predicación. Predicación. Vamos a escribir aquí a judíos, a gentiles, a los goyim. Así que entonces, hermano, usted puede tener dos cosas aquí. Déjenme hacer un preámbulo, ¿verdad? Déjenme hacer un preámbulo para que ustedes puedan observar, la razón de este tema. Los judíos eran totalmente celosos, celosísimos, y un ejemplo de ello es el apóstol Pablo. Celoso, súper celosísimo de no tener contacto con los gentiles o los goyim. Así que de alguna manera, hermano, los judíos, como ustedes pueden ver, eran tan celosos en su forma de buscar a Dios que hasta la fecha no comparten la palabra de Yahweh con ningún gentil o goyim. Así que, hermanos, siguen siendo con ese celo. Y luego viene el apóstol Pablo, un hombre que fue criado a rodillas de Gamaliel, judío entre los judíos, celoso entre los celosos. Hermanos, tantas cosas que se han hablado del apóstol Pablo o de Saulo. Y luego de repente viene una luz. Ahora escuchen eso. Él sabía perfectamente que él no podía compartir nada a los goyim, y menos la Torah, ¿verdad?, pero mucho menos más a un Cristo al cual él perseguía, con un carácter de asesino, pero multiasesino. Cualquiera que se hiciera llamar seguidor de Jesucristo
o que se hiciese llamar cristiano, esto despertaba una furia sangrienta de rabia en Saulo de Tarso para ir a matarlos. Pero viene esa luz, oigan esto, viene esa luz, en un sentido para él desconocida esa luz. Y dice que iba camino a Damasco echando pestes contra los cristianos y ya se había confabulado cómo tenerlos concentrados en un lugar para llegar y asesinarlos en masa. Y en el camino esta luz. Fíjense bien eso, Fíjense bien. Ahora sí que luego me hace falta mi yerno o alguien para que me ayude a buscar los textos, o alguien que me ayudara, pero bueno, estoy solo, porque no estoy solo. Bueno, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Saulo se crió en las rodillas de un judío entre los judíos, rabino entre los rabinos, inteligente y se puede decir maestro en el judaísmo. ¿Pero qué significa maestro? Maestro significa 3 sabios arriba de otro, arriba de un sabio. Eso significa maestro. Oigan eso, maestro significa 3 veces sabio sobre un sabio. Entonces Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel no era un charlatán, ni un judío ordinario o algo así, ¿verdad? Espero que me entiendan. Entonces, él le debió de haber enseñado, no con la expresión que yo estoy diciendo o que voy a decir. Lo enseñó a odiar a todos los que no fueran sus conciudadanos o ciudadanos. Lo enseñó a que la Torá era exclusivamente para los judíos y aborrecer a aquellos goyines o gentiles. Él mismo lo dio en su testimonio, él mismo lo dijo. Si ustedes están ahí todavía en Gálatas, déjenme mencionárselos y se van a dar cuenta que no estoy engañándolos. Pero él dice, por ejemplo, dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, ay Dios, eso me gusta, el evangelio que he anunciado, dice, por mí, no es según hombre. Ahora ya que tengo esto aquí, voy a escribir algo aquí, pongan atención, carne o sangre. Hombre. Espero que vayan entendiendo esta parte. Y luego dice entonces, no lo he anunciado por mí, no es según hombre. Es decir, no es según mi carne y mi sangre. Tienen que aprender eso, santos. Pues ni yo lo recibí, ahora vean otra vez, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de Gamaliel, o de algún rabino, o de algún escriba o fariseo, sino por revelación de Jesucristo. Bendito su santo nombre. ¿Vieron eso? Aquí vamos a escribirlo. Espíritu Santo, palabra, Jesucristo. Así que vean dónde él aprendió, dónde tuvo la revelación de la palabra. Vamos a escribirlo aquí. Revelación de la palabra. Es el título de la balanza, ¿sí? Es el título de la balanza, hermano Martín. Es el título de la balanza. Ahora, vean aquí esta parte. Observen esta porción. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo, cuando yo me encontraba en las filas de ¿qué? ¿O no tienen su Biblia? En las filas del judaísmo. Y ustedes sabían cómo perseguía sobremanera la iglesia de Dios
y cómo me daba a la tarea de destruirla. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugó a Dios, quien apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a través mío, para que le predicase a los goyim, para que les predique a los goyim. ¿Ya lo vieron en su Biblia? Entonces, cuando yo recibí esa orden de predicarle a los goyim, no fui a preguntar. Vean el pizarrón. No sé si mis hermanos alcanzan a ver porque está muy borroso por el azul, pero vamos a acercar un poquito aquí la cámara. Gracias. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos míos, esta porción, muy bien. Ok. Ahí está perfecto, mira. Ahí está, por lo menos creo que está perfecto. Ahora, como ustedes pueden ver, entonces dice, entiendan mis hermanos, el apóstol sabía que estaba, ahora sí que limitado por ciertas órdenes carnales, predicarle a los gentiles. La predicación no era para los gentiles, la predicación era exclusivamente para los judíos. Y luego viene una luz asombrosa, gloriosa, y le da la revelación de la palabra. Él sabía, el apóstol Pablo sabía que él tenía que obedecer, vean aquí, a el hombre. Él tenía que obedecer al hombre, quien es carne y sangre. Entonces, él sabía que su maestro Gamaliel era el único que podía darle la orden de predicarle a los goyines, cosa que Gamaliel nunca iba a hacer, así que él estaba enfrascado únicamente a los judíos. Pero cuando vino el mismo Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo brilló en esta luz admirable, trayéndole la palabra al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, él no fue a preguntar jamás fue a preguntarle al hombre, es decir, a la carne y a la sangre. Nunca fue a preguntarle a Gamaliel, su maestro. Hubiera muerto, hubiera vivido, si estaba vivo, tenía toda la libertad de ir a preguntarle y no lo hizo. Amados, aunque sean ustedes están aquí conmigo, me estoy dando a entender. Si hay alguna pregunta, por favor, háganos saber. Ahora un poquito para allí. Un poquito más. Ahí así lo veo. Un poquitito menos. Tantito para que se vea la balanza bien. Ahí así. Gracias, muy amable. Entonces, amados míos, hay una cosa bien hermosa aquí que ustedes no deben omitir. Viene el mensaje y le dice, predícale a los gentiles, a los goyim. Y aquí quiero añadir solamente una cosa. Aunque ya no acerquen la cámara, voy a tratar de usar este negro, a ver si todavía alcanza a pintar y se ve mejor. Aquí arriba, aquí voy a escribir esta balanza. Voy a escribir hombres, mujeres. Así que el apóstol Pablo inmediatamente fue ordenado para predicar ¿a quién? A los goyim, a los gentiles, o entre ellos estaban y habían hombres y mujeres. Y ahí empezamos nuestro tema. Ahora sí vamos a Mateo 28, que es donde me quedé con ustedes. Para mí era también importante, amados míos, mostrarles pues esta grande polémica que hay entre muchos predicadores que en verdad aborrecen a las mujeres. A pesar de que son apóstoles, profetas, ministros,
y son estudiosos en la Biblia y son licenciados en teología y doctorados en teología, aún así son unos burritos sin orejas, hermanos. ¿Por qué? Porque marginan a la mujer y le dicen, ella no debe predicar, ella no debe predicar. Y las mujeres tontitas lo han aceptado, cuando que deberían ellas de estudiar su Biblia, encerrarse en su cuarto de oración, en su cuarto de guerra, y orar por la revelación de la palabra, para ver si como mujeres deben ocupar un cargo de reverendas, de pastoras, de ministras. Vamos a ver vamos a mejor dejar que la palabra de Dios lo diga y no yo, un burrito también sin orejas. Así que vamos a ver Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Mas los 11, vean aquí, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaban, y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Wow, tremendo es este versículo, tan polémico, que ha causado revoluciones en la mente, en el corazón de muchas congregaciones en el mundo espiritual entero. ¿Qué hacer con las mujeres? ¿Qué hacer con las mujeres? Las mandamos a lavar, planchar sus calcetines y hacer la comida y cuidar a los niños y a los bebés, cambiarles los pañales, y que dejen el púlpito y el altar porque este no fue hecho para ellas. ¿Tendremos que hacer eso? Vamos a ver poco a poco el versículo. Primero déjenme ir aquí. Y habla de los 11 discípulos. Los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, con anticipación, con previo aviso, les había ordenado. Y como le vieron, pues le adoraron, pero algunos, y cuando dice que algunos dudaban, ¿quiénes eran esos algunos? Espérenme, estoy hablando de que habían 11. Entre esos 11 habían varios, no solamente Tomás, quien dudaba. Dice, y algunos. Si fuera nada más Tomás, entonces la Biblia diría, y uno de ellos dudaba. Pero es plural. Quiere decir que muchos no creían en que Jesús había sido resucitado. Y luego él les dice entonces, y llegando Jesús les habló diciendo, ahora vean aquí esto. Él les da ordenanza de esto. Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo tengo un nombre que es sobre todo nombre. Vean eso. Dice, por lo tanto, como yo ya tengo este nombre, como ya tengo un nombre que es sobre todo nombre, ahora yo lo pongo sobre ustedes. Yo quiero que ustedes reciban el poder de este nombre, ya que ahora todo poder y toda autoridad yo la tengo y yo se los doy a ustedes. Por lo tanto, por consecuencia, vayan, es la palabra ir. Vayan, número 1, y doctrinen, es decir, den cátedra, den explicación, den estudio, den predicación. Escuchen eso. Ir y doctrinar a todos los gentiles. Miren, ¿y a dónde los mandó? Vean aquí el pizarrón. ¿A dónde los mandó? A los judíos, ¿verdad? Ahí dice claramente a los judíos, ¿no? Fuerte. A los gentiles. Dice, vayan a los goyín, vayan a los gentiles. ¿Vieron eso? Bueno, ok. Y doctrínenos, dice,
y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Y qué es la palabra enseñar? Es la misma de adoctrinar, predicar. Y predíquenles, miren, para que predicándoles ellos puedan guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a entrar en materia. Cuando el Señor Jesucristo dio la comisión a los discípulos de que debían ir a todo el mundo para, para testificar, predicar, enseñar y bautizar. 4 cosas. Tiene que ver eso. Entonces, hermano, Él estaba hablando no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. O sea, Él no vino solamente con un mensaje específico, Él no vino exclusivamente para hombres, sino también para mujeres. Así que deben aprender cómo entender la hermosa palabra del Señor. De modo que entonces, amados míos, un estudio cuidadoso de las 5 veces que esta comisión fue descrita en las Escrituras, nos demuestra que las mujeres estaban presentes cuando la iglesia fue encomendada con la responsabilidad, hermanos míos, para el mundo. La gran responsabilidad del mundo. Y es solamente mientras nosotros vemos, hermanos míos, la figura completa de estos 40 días de importancia, de los cuales Jesús se mostró a sí mismo vivo a sus hermanos, que podemos nosotros solamente de esa manera entender los muchos aspectos y detalles de este gran evento. Amén. No sé si lo estoy dejando claro, pero déjenme revisar. De alguna manera, cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, óiganme bien, ¿cuál es la gran comisión? La comisión de ir por todo el mundo. ¿A quién les dijo ir por todo el mundo? Solamente a los hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres estaban ahí cuando el Señor les dio la gran comisión, y ya les dije, en 5 ocasiones la gran comisión fue establecida para que fuesen y predicasen, enseñasen, adoctrinasen, bautizaran y todo aquello, y habían hombres y mujeres, y a todos les dijo, id, vayan. ¿Está claro eso? Así que hay algo aquí que yo quiero decirles, hermanos. Déjenme mostrárselos aquí. Bueno, antes de borrar esto, solamente déjenme culminar con un pensamiento. Entonces ya vimos que el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, fue enviado por la voluntad de hombre, ¿verdad? De carne y sangre. Sí, ¿verdad? Fue enviado por el hombre que es carne y sangre para que fuera a predicar a los gentiles. No. Fue enviado por revelación del Espíritu Santo, la palabra y de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo tuvo un ministerio fenomenal, fuera de serie. Pero vamos a ver aquí, ahora vamos a analizar una balanza sobre lo que estamos estudiando. Créanme, mis hermanos, que este tema, como ya les dije, puede desarrollar muchas polémicas entre todos mis amados hermanos que nos ven por internet. Así que, hermanos, esto no va a cambiar jamás. Dios dejó escrito la forma y la manera en que las cosas tenían que llevarse a efecto. Así que aquí vamos a ver la gran comisión para mis hermanos que están siguiéndome por internet. Estoy escribiendo la gran comisión. Vamos a ver aquí. 11.
discípulos. 11 discípulos más las mujeres. Más las mujeres. O sea, 11 discípulos más las mujeres. Y esto lo vamos a ver más adelante en los versículos que vamos a ver a continuación. Pero miren, escúchenme. Así que entonces fue descrito a través de las Escrituras y nos demuestra que las mujeres estaban presentes cuando a la iglesia le fue encomendada la responsabilidad. Hermanos míos, es claramente evidente que en cada relato acerca de todo esto, el énfasis es puesto sobre la presencia de los 11. Estos fueron los apóstoles quienes Él había escogido. Él había escogido a estos apóstoles. Vamos a Hechos 1:2. Y esta es la posición, era única, o sea, la posición de ellos como discípulos, 11 discípulos, era muy, muy importante, como el Señor quería que las cosas fuesen. Así que Dios los había escogido y su posición, ellos como apóstoles o discípulos, era única. Hechos 1:2. Si alguien lo tiene, podría leerlo fuerte. Hechos 1:2. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Estos apóstoles o discípulos fueron escogidos por voluntad humana. No. ¿Qué ven ustedes en ese texto? Por Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? Ahora vamos a hacer. Miren, hermanos, ustedes saben que me gusta de repente tomar detalles que muchas veces no debe uno pasar por alto. Pero bueno, para poder darle más realce a este versículo, recuerdan cuando Judas debió de habérsele presentado y debió de haberle dicho: Maestro, yo quiero seguirte y quiero servirte. ¿Sí? O sea, Judas debió de haberse acercado y debió haberle dicho: Maestro, yo también quiero seguirte y también quiero servirte. El Señor debió haberle dicho estas palabras: para algo Dios, mi Padre, te trajo a mí. Sígueme. O sea, ¿saben por dónde voy ahora? Estoy hablando que el Señor debió haber recibido por unción del Espíritu Santo la autorización de parte del Padre para que Judas lo siguiera. Por eso, Judas Iscariote, estamos hablando de él. Para que de alguna manera el Señor sabía que él traía un ministerio. Y si ustedes no creen eso, tengo que llevarlos al libro de los Salmos, donde habla de que el hombre de mi confianza, dice, el que comió de mi plato. Pero el Señor sabía, porque estaba profetizado en el libro de los Salmos, que Judas se iba a unir al grupo de los 12 discípulos. Y la Biblia claramente dice que él, ahí donde acaban de leer en el 1:2 de los Hechos, donde dice que él escogió a los discípulos según la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él. O sea, nada más estoy dando realce, mis hermanos, de los discípulos, eso es todo. Pero les dije, me gusta enseñarles pequeños secretitos por ahí, que muchas las veces es importante que uno pueda, pues eso, ¿no?, entender muchas cosas. Porque puede resultar que alguien diga: pero si el Señor Jesús, ahora yo les hago la pregunta, el Señor Jesús entonces habría ya sabido al mirar a Judas Iscariote que él lo iba a traicionar. Entonces, es cierto, sí. Entonces alguien puede decir: ¿y entonces para qué lo escogió? ¿Para qué lo tomó entre los discípulos si sabía que lo iba a traicionar? Ok, perfecto. Pero cuando lo aceptó, pues era una forma de escoger lo que Dios, de recibir o escoger lo que Dios había ya puesto en su plan para el cumplimiento de todo lo que ustedes conocen ya en la historia. Ya estaba en el plan maestro de Dios, exactamente. O sea, él no ignoraba.
Él no ignoraba, él sabía que era el hombre que estaba escrito en las profecías del libro de los Salmos. Estaba destinado, fíjate, Martín. Estaba destinado. Así es. Bueno, por escogimiento de él, al traerlo Dios, al traerlo a la vida del Señor Jesús, esto nos deja claramente saber que Él estaba ahí para tomar una elección, la elección de que o Él decidía ser el traidor o simplemente tenía la libertad, el libre albedrío de poder seguir al Señor y que el Señor tomara la provisión de otra persona o los métodos o recursos por los que de cualquier manera el Señor Jesús iba a ir a la cruz. Pero él podía cumplir el plan de Dios y arrepentirse. Así es. Al momento que él se ahorcó, ¿verdad? Él decidió, ahora sí que echó los dados de la suerte sobre la vida de él, y de esta manera fue como vemos que él decidió perderse. Nunca quiso. Así es. No era, así es. Mira, si entramos en ese tema, a mí no me distrae ni me aleja de mi tema. Pero son temas muy importantes que muy pocas veces se predican. Pero vamos a verlo así mismo. Vamos a verlo. Mira, a lo mejor si leemos, es un capítulo muy largo, tiene 31 versículos, y todos ellos nos hablan en verdad de este hombre. Como quieran, lo podemos leer. ¿Cuál es el problema? Venimos a estudiar, ¿no? Pero mira, vamos, antes de leerlo, estoy en el Salmo 109, pero primero pónganme atención. De alguna manera, tenía que haber alguien que cumpliera con algunos ya establecidos propósitos de Dios en su plan maestro, para que se llevara a cabo la entrega del Hijo, que Él fuese llevado a la cruz, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho una cosa: ¿qué fue el enojo de Dios? ¿Cuál fue el enojo del Señor? Déjenme ponerles un ejemplo. Primero, no lean, porque no van a entender, y de todas maneras los voy a poner a leer. Así que primero escuchen tantito, ¿sí? El punto es que cuando el pueblo de Israel, en el antiguo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto verí, ellos ofrecían sus sacrificios en el altar, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacían ellos sus altares? O sea, o sus ofrecimientos, libaciones y todo lo que Dios les había dicho que hicieran, expiaciones y todo eso. Ellos, en un sentido, fíjense bien, debemos entenderlo así, se gozaban al llevar a un cordero en el altar. Habían requisitos que se hacían por órdenes de Dios sobre el asunto del altar, sobre el asunto del cordero que se iba a ofrecer. Dos cosas: se hacía una inspección interna y externa del cordero, ¿sí? Y luego era sacrificado en el altar, por decirlo así, para no entrar en detalles. Y ellos se sentían gozosos de llevar un cordero al altar, sabiendo que sus pecados habían sido perdonados o cubiertos, perdonados y cubiertos, aunque era temporal. ¿Saben a qué me refiero? Esta escena que estoy diciendo, de que ellos llevaban un cordero y el cordero tenía que ser examinado, es decir, de cualquier manera había que ser herido, tenía que ser abierto, por así decirlo, para inspeccionarse por dentro y por fuera. El pueblo de Israel, por el otro lado, hacía una gran fiesta, una celebración,
por el perdón temporal de sus pecados. Esta escena, hermanos míos, para no estar siendo repetitivo, esta escena era la que Dios esperaba mirar como una reacción en el pueblo de Israel. ¿Necesito reexplicarlo o queda entendido? ¿No? ¿No queda entendido? No. Bendito Señor. Jesús tenía que ser de todas maneras herido para ser examinado y como el tal Cordero de Dios tenía que ser abierto, herido, ensangrentado, porque su sangre tenía que ser dada. Así que esto era una orden de Dios que era un tipo, sombra y figura de lo que hacían en el Antiguo Testamento. Luego entonces Jesús no iba a ser eximido, oígame bien, de ser abierto y examinado. Porque había dos tipos de sacerdotes que en el tabernáculo examinaban el cordero. Número uno, un sacerdote número uno, el que se encargaba de abrir el cordero y examinarlo. Primero había el que lo examinaba exteriormente, que no tuviera nube en los ojos, que no tuviera tiña, que no tuviera una mano quebrada, que no tuviera un defecto y que llenara los requisitos. Ese era el sacerdote número uno que lo examinaba externamente. Voy a ir rápido a enlazar en forma paralela para que no me digan que no se entendió. En forma paralela y simultánea. Jesús fue examinado por los hombres, sacerdotes número uno, y comprobaron, y quieren demostraciones, Juan 1:14 o 1:18. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de verdad. Es decir, vimos, toda la gente pudo examinarlo exteriormente, vimos su gloria, vimos su santidad, vimos su justicia, vimos que es bueno, vimos que es santo. ¿Oyen eso? Y luego, tenía entonces que ser abierto para que los ojos escudriñadores del Padre pudieran examinar eso, la justicia y la limpieza de su Hijo. Ahora, recuerden aquello que hemos estado estudiando los domingos. Y guardéme de mi iniquidad. Hagan hilos, hagan bordados, tejan para hacer conceptos de todo lo que les he predicado. Entonces, ahí estaba. Ahora, la tercera cosa, o la reacción de los judíos, era que cuando levantaron la cruz, ellos hubieran caído postrados en adoración, en alabanza, en júbilo, porque había llegado su redención. Pero nunca lo hicieron. No sé si ahora ya queda entendido el concepto. Entonces, Judas era un factor importante ahí, porque también el hecho de que iba a ser vendido por alguien por 30 monedas de plata, estaba también profetizado. ¿Y quién iba a cumplir la profecía? Es lo que yo les digo. Y es donde viene tu inquietud o de que dice uno, bueno, ¿y quién lo iba a hacer? Judas estaba ya predestinado, porque él había escogido. Pero ahora viene lo que tú estás diciendo. Cuando el Señor hizo todo, nunca eximió a Judas de los privilegios que Él les dio cuando el Señor les ministraba en forma independiente y en forma particular. ¿A qué me refiero? Judas fue lavado de los pies por el mismo Señor Jesús. Judas tomó la comunión cuando el Señor se la dio también a él y le dio también la fiesta de la Pascua, le dio la Pascua. O sea, Judas tenía que tener la visión y la revelación de que estaba haciendo un objeto, ¿verdad?, en las manos de Dios para que Él llevara todo aquello. Pero déjenme decirles el secreto y es donde estás tú inquiriendo. Pero el Señor tenía resguardada una cantidad de sangre especial para Judas una vez que él se hubiese arrepentido. En el plan maestro de Dios estaba el arrepentimiento de él y de que él fuese redimido una vez que hubiese cumplido con el ministerio que le había sido dado, pero que él
transgredió el ministerio que Dios le dio. ¿Cuál qué? Estoy hablando solo de una sangre, de la cantidad de sangre, una vez que el Señor Jesús hubiera hecho la expiación completa y habiendo obtenido la sangre redentiva y la sangre creativa, que es ahora la una sangre, Dios había reservado también para él de esa sangre. No estoy hablando de una sangre especial, única o exclusiva, sino que Dios también había en su plan maestro reservado una cantidad exclusiva para él de esa misma sangre con la cual nosotros fuimos redimidos y comprados. O sea, entiendo que entonces el Espíritu Santo los trajo a todos, era ahí donde estábamos en Hechos, ¿no? El Espíritu Santo los trajo a todos, entre ellos a Judas. Ahí la pregunta es de que Judas iba a hacer su labor de traicionar entonces al Señor, ¿no? Pero como ya lo dijiste, ¿no? Más adelante dentro del plan de Dios estaba que Judas la repitiera y fue la perdonada, ¿no? O sea, hay una porción de sangre para el perdón una vez que lo hubiera traicionado al Señor. Así es. Pero no, él no hizo eso. Él por eso. Se terminó de perder cada vez más. Así es. Sí. Pero entonces cuando, o sea, que fue con los sacerdotes y les colocó las monedas, ¿no fue un arrepentimiento? Ahí fue remordimiento, no arrepentimiento, porque vino un remordimiento. Pero miren, ¿qué es lo primero que debe de asomar a nuestra vida para tener un arrepentimiento? Primero viene el remordimiento. Entonces, vamos, tú vienes y le dices, hermana, entonces, regálame un platito de sopa, un ejemplo, ¿no? Y simplemente, no, fíjate que es para que Ismael se lo lleve a su trabajo, ya no hay, y vienes con tu plato, y bueno, gracias. Y entonces viene el remordimiento. Y dice uno, ay, ¿cómo? Y entonces ya agarras y le llamas, oye, ven, mira, ya sacas de pretexto que, no, no te lo quiso llevar Ismael, pero mira, si todavía no quieres te lo doy. ¿Qué es ese acto? Es un acto de arrepentimiento. Entonces tuvo remordimiento. Y ya no fue al siguiente paso, que era el arrepentimiento. Después de haber aventado de las monedas de plata, ahora hay muchas otras cosas que hablar sobre las monedas de plata. Hay que hablar de otras cosas ahí, pero no lo voy a hacer. Después, inmediatamente de haberle ido a botar las monedas a Caifás y Anás, para entonces Jesús ya estaba crucificado. Entonces de ahí era correr a la cruz, poner su cabeza para ser bañada por la sangre que goteaba del Cordero de Dios. Y el Señor hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu obra fue perfecta. Y por eso les digo, está profetizado, a menos que ustedes quieran leerlo en casa. Salmo 109, léanlo en casita, entonces. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Claro, estoy dándole, si ustedes gustan decirlo así, una interpretación, aunque la Biblia no necesita de interpretación. Pero estoy desglosándoles una historia detrás del trasfondo de lo que podemos entender y leer, ¿verdad? Ahora, por eso les voy a repetir, y como dice la hermana, nuestro punto era de que el Señor lo había escogido también. Al momento de escogerlo, es porque sabía. Miren, hay tantos versículos que puedo compartirles, pero vamos a Hechos, al libro de los Hechos. Y aquí ustedes van a poder ver quién gobernó, quién guió, quién condujo, quién fue el que hizo que las cosas se desarrollaran en la forma tan perfecta. Es una pregunta. ¿Quién fue el que lo hizo? Vamos a leer en Hechos 2, Hechos capítulo 2.
En Hechos capítulo 2, versículo, bueno, vamos a ver aquí. Versículo 22. El que quiera es el 23, pero me gusta que entiendan ustedes unos principios antes y después. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este. Ahora vean ahí, pongan mucha atención en eso mismo. Dice, entregado por determinado consejo. Fue entregado no por carne y sangre. O sea, no fue entregado elementalmente por Judas Iscariote. No estoy poniendo a Judas en un lugar de santo, Estoy tratando de dar a entender cuando ya está uno desviado del camino de Dios. De todas maneras, Judas pudo haberle dicho, Señor, yo solo estoy cumpliendo la profecía que hay sobre mi estirpe, o sea, sobre mi ascendencia y descendencia. Yo solo estoy cumpliendo con lo que tú quieres, pero todo está establecido por determinado consejo y providencia de Dios. Ahora, vean eso, vamos a parafrasearlo. Y por ese determinado consejo y por esa determinada providencia de Dios, fue como ustedes prendieron y mataron por manos de los inicuos, crucificándolo. Ahora, la moraleja es esta. Ya les dije, no estoy sacando a Judas ahora como una víctima. Entonces, ¿qué pasó ahí? Una vez que entonces dice, lo crucificaste, lo mataste por manos de inicuos. ¿Pero vieron eso? O sea, no debieron de haber matado a Jesús con la hazaña con que debieron de hacerlo. El que lo hicieron. Sino que de todas maneras, ya les dije, había un consejo previo y una providencia eterna que establecía todas las cosas y que guiaron todo como estaba escrito. Dentro de esa providencia, dentro de ese consejo eterno, por eso lo estoy diciendo, había esa provisión para que Judas viniera y dijera, Señor, yo he cumplido lo que se dijo proféticamente sobre mí, pero mírame ahora arrepentido en mi carne, y quiero lavarme de eso que acabo de hacer. Ayúdame, Señor. Y hubiera corrido a la cruz y hubiera sido bañado con la sangre que escurría del madero. Y eso hubiera marcado su arrepentimiento y su salvación. Si lo vemos, ya les dije en el Salmo 109, está hablando de él. Y Judas no era un gentil, porque Jesús todavía no iba a escoger gentiles, sino que Judas también era judío y debió de haber sido conocedor de los libros del antiguo pacto verídico. Entonces él no era ignorante, sabía. Miren, es tan intrínseco hablar estas cosas así de forma tan sencilla. Pero yo les hago una pregunta. Hablando de la predestinación, se los voy a leer. Vamos a Efesios. Me gusta, hermano Martín, cuando nos ponemos a inquirir y buscar y rescarbar, verá lo que el Señor nos da en su hermosa palabra. Efesios capítulo 1. Y hemos hablado varias veces, fíjense bien, vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1, vamos a ir desde el versículo 3. Y si quieren, bueno, déjenme leer, acuérdense cómo estoy leyendo, tengan su Biblia en la mano y vamos a leer. Dice, bendito el Dios
y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que entre todos estos que estaban en lugares especiales, celestiales en Cristo, debió de haber estado ¿quién? También Judas. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. Ahora vean esto, nos predestinó ¿a quién? A todos, él no hizo acepción de personas. Dice que nos predestinó para que el día de mañana, cuando Jesús viniese, fuésemos adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de la voluntad de Él. Y para que fuésemos para la alabanza de Dios, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ir al versículo 9. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, fíjate bien una cosa, hermano Martín. Es muy hermoso lo que estamos hablando y créeme que estoy entusiasmado de enseñarles todo esto. Judas Iscariote, por eso digo, él era judío. ¿De qué tribu ustedes piensan entonces que si es judío, debió de haber sido parte de las 12 tribus de Israel? ¿Y de qué tribu venía Judas Iscariote? Venía de la tribu de Dan. Ahora, no voy a entrar ahorita en detalles porque es ahora sin meterme ya más a fondo, pero déjenme decirles las cosas. Sí. Fíjense bien en este punto. Ya está bien, pues, ¿qué voy a acabar? Yo creo que sí, pues, déjame así. Me siento bien. Gracias. No voy a entrar en detalles, pero si ustedes analizan en el libro de Apocalipsis, las veces, y no solamente en Apocalipsis, sino en algunas partes de los textos del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de dos cosas. Una, en la primera lista de las 12 tribus de Israel, en el libro de Apocalipsis, la primera vez no menciona a la tribu de Dan. La segunda ocasión menciona a la tribu de Dan. ¿Por qué lo hace el Señor? Déjenme decirles. Si ustedes me preguntaran, a lo mejor podrían hacerlo. A ver si ustedes están pensando lo mismo que yo. Les hago una pregunta, piénsenlo. Judas, la pregunta es hasta tonta, si ustedes quieren, ¿por qué no? Acepto que lo digan. ¿Judas se salvó o no se salvó? ¿Verdad que la pregunta es un poquito absurda? ¿Se salvó o no se salvó? No se salvó. ¿Qué evidencia tienen ustedes de que él no va a ser salvo? Sin embargo, escuchen una cosa, y ahí es donde a lo mejor yo se los he dicho, pero luego no se los he dicho. Fíjense bien en eso, Martín. A pesar de que él es el anticristo, como lo dice la Biblia, la oportunidad que él va a tener en la tribulación de ser salvo va a ser muy grande, la oportunidad que él va a tener. Pero aún así, él está determinado a ser el hijo de perdición. Cambió solamente la palabra hijo de Dios e hijo de perdición. Él ahorita todavía se siente ufano, grande, admirable, maravillosamente bien, de ser llamado hijo de perdición. Y ustedes pueden entender, más adelante en el libro de Apocalipsis nos muestra que al estar ya la tribu de Dan incluida en las 12 tribus de Israel,
es porque la familia de Judas Iscariote en la tribulación se van a arrepentir y van a ser salvos. No ha vuelto en sí. Así es. Hay veces que ustedes pueden pensar que si el espíritu de la profecía, por ejemplo, le dice a Armando, tú eres un anticristo, el espíritu de la profecía solamente está revelando el espíritu que está gobernando a Armando, o a mí, o al hermano Luis. Pero eso no quiere decir que una persona ya es un anticristo por toda la eternidad, porque si el mismo Judas anticristo va a ser llamado a ser salvo y abandonar esa naturaleza de anticristo, cuánto más ustedes, si algún día alguien les llegara a profetizar que tú eres un anticristo, tú puedes ser salvo, eres salvo, y ese espíritu de profecía, ese espíritu de anticristo ha sido quitado de tu vida. Eso no se queda ahí, aunque te lo hayan profetizado. Eso no es permanente. La Biblia dice que tú eres pecador, y porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y seguimos siendo pecadores. Entonces, si nosotros decimos que si alguien le profetizó a la hermana Lourdes que ella es un anticristo, entonces quiere decir que ella jamás de los jamases se le va a quitar ese espíritu anticristo. Hermano, esa es la peor tontería y la peor insensatez en que podrían ustedes caer al razonar de esa manera. Porque ella va a ser salva cuando acepta a Jesucristo, y eso que tenía el anticristo simplemente no está ya en su vida. El espíritu de la profecía solamente le hizo saber que él estaba guiando su vida, de qué manera estaba y quién gobernaba su vida. ¿Está claro esto? Pero, o sea, como dices, que el espíritu de la profecía, por decir, le dice a uno que es anticristo, pero eso cómo se lo puede quitar uno aquí en esta vida o aquí ya no, allá nada. Todo lo que no hayas hecho aquí, allá ya no lo haces, a menos que estés en la tribulación y seas vencedor de la tribulación, entonces se te quita, vamos a decirlo así. Pero el intento al querer ser salvo, porque de eso trata la redención y la salvación, de quitar todo aquello. Toda persona que se vuelve apóstata es un anticristo. ¿Y qué es ser apóstata? Bueno, dar pasos hacia atrás, pero vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es dar pasos hacia atrás? Es desobedecer la palabra de Dios. No odies, no aborrezcas, no codicies, no adulteres, no forniques, no hagas hechicerías, no seas idólatra, pero cualquiera que hace estas cosas es un retrógrada y entonces es ¿qué? Un anticristo. Y el espíritu de la palabra te lo dice. Tú eres un anticristo porque estás odiando. Tú eres un anticristo porque estás haciendo hechicería. Tú eres un anticristo porque no sabes perdonar. Tú eres un anticristo porque maldices. Eso es ser un anticristo. ¿Vieron eso? ¿Ibas a decir algo, Martín? Perdón. Sí, es que por la lectura, se supone que si nosotros no nos arrepentimos, que nos morimos, entonces ¿por qué? Si él ya murió, no se arrepintió, no ha tenido una oportunidad en la tribulación. ¿Acaso también los que se murieron, que no aceptaron al Señor, se supone que ellos no van a estar en la tribulación? Entonces, ¿cómo tampoco? No van a estar en la tribulación. A ver, si estoy entendiendo bien entonces. Los muertos que no aceptaron a Jesús, se supone que ya la decisión es de vida. Después de las personas que ya no enfrentaron, ya después de sus pecados, ya no existe juicio, lugar que tú escogiste. Pero entonces, ¿por qué no les va a tener esa oportunidad? Y los que se murieron en sus pecados y nunca aceptaron al Señor,
no lo van a tener tampoco. Ya te entendí. Lo que pasa es que va a haber resurrección, ¿no? Mira, Pero los resultados de Dios no van a estar en la tribulación y los sí, por eso, para la tribulación. mira, cuando venga la resurrección, llamada resurrección universal, se levantan buenos y malos, pecadores y no pecadores. El orden, así lo voy a decir rápido, el orden de la resurrección lleva diferentes facetas tiempo. Número 1, resucitan las primicias, la esposa. Número 1. Número 2, resucitan todos aquellos que están representados por las vírgenes prudentes, que son cristianos, que no llegaron a la esposa. ¿Sí? Número 3, resucitan todos los pecadores. ¿Y para qué resucitan? Para estar en la gran tribulación. Al estar en la gran tribulación, ellos van a tener su oportunidad de volver a hacer una nueva escogimiento o elección. Por eso hemos hablado de vencedores de la tribulación. Y no sería honesto de parte de Dios, no sería justo, como tú bien podrías pensarlo, que solamente se le diera a Judas la oportunidad de ser salvo. Te voy a decir otra cosa. Incluso los judíos que mataron a Jesús, a su Mesías, que lo crucificaron, lo han odiado toda la vida, y que por eso mismo ningún judío va a ser salvo, por lo menos ahorita. Los que dejen eso de que soy judío mesiánico, esos judíos mesiánicos son una trampa mortal para el cristiano goyín convertido a Cristo. Pero los verdaderos judíos que hoy en este tiempo dejen el judaísmo como lo hizo Pablo, yo quiero ver, para creer en la conversión de un judío, quiero ver el mismo prototipo de un apóstol Pablo en un judío convertido hoy a Cristo. Si no veo las características del apóstol Pablo en los judíos mesiánicos y en los judíos ordinarios, hermanos, para mí que no me vengan con engaños. Lo vimos aquí en Gálatas. Celoso, oiganme bien, y miren bien, lo digo hasta para pausadamente. Si pusieron atención en lo que leyeron cuando vimos del apóstol Pablo hace un momento, dice, celoso de la Torá, ¿verdad? Dijo, celoso de la Torá, ¿verdad? ¿Así dice? ¿O ya no lo recuerdan? No, ya no lo recuerdo. Pero se lo voy a recordar. Él dice, celoso de las tradiciones judías, no de la Torá. Entonces, celoso de las tradiciones. ¿Y saben qué tienen los judíos hoy en día? Mesiánicos y como quiera que se quieran llamar, son tradicionalistas, es decir, guardan las tradiciones, pero no la Torá de Dios. ¿Quién guarda la Torá de Dios? Los cristianos. Hay tanto que hablar sobre esta situación, hermano Macías, pero regreso a tu pregunta. Vamos por ejemplo a Apocalipsis. Mira, como pueden ver, ahora sí yo creo, José. Bueno, tú y yo, que nos entendido la luz. Mira, vamos al capítulo, parece que es 18. De hecho, pues es todo el 17 y 18. Déjame ver nada más uno donde dice, creo que es el 17, donde dice, salí de ella, pueblo mío. O sea, cuando dice esas palabras. Ay Dios, ¿dónde está?
¿Dónde está esa parte? Él está diciendo, salid pueblo mío, salid pueblo mío. Así lo dice. Para que no bebáis, dice, de lo. A ver, pensé que nuestro hermano Samuel me iba a ayudar, pero el otro día estaba ahí y nunca me ayudó. A ver, entonces. Bueno. Ok. Bueno. Bueno. Hay una parte, Martín, no me cuento así rápido ahorita, entre el capítulo 17 y 18, donde él está diciendo, fíjate bien, escucha estas palabras, ya lo tengo aquí, 18:4, léanlo y ahorita busco otro que te va a ayudar a entender un poquito mejor eso que estás diciendo, hermano Martín. Léanlo, por favor, ¿cómo dice? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Bien. Cuando dice salid, pueblo mío, hermano Martín, se está refiriendo a los cristianos que perdieron el arrebatamiento. Para muchos, y que están en la tribulación. Pero fíjense, curiosamente, este versículo, cuando dice salid de ahí, pueblo mío, se está refiriendo, según los católicos, se está refiriendo a nosotros los protestantes. Mientras que ellos están en la Nueva Jerusalén, los católicos están en la Nueva Jerusalén, entonces ellos dicen, sálganse de ahí, le dice a los hermanos separados, sálganse de ahí, hermanos separados, por no haber continuado en el catolicismo, vean ustedes, van a beber la plaga de la bestia. Y muchos cristianos, escúchenme, muchos cristianos le dicen esto a los católicos. Y los judíos, ellos dicen que ellos son ese pueblo, al cual dice, tú eres mi pueblo, dice Dios. Pero ahora, que quede entendido, ese pueblo es los cristianos que perdieron el rapto. Ahora, hermano Martín, vamos al capítulo 9, por favor. Es hermoso estudiar la palabra de Dios y es hermoso cuando uno lo entiende. Fíjate bien, hermano Martín, la lectura para que no haya confusión. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 20, 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, fíjate bien, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el tiempo de la tribulación. Entonces, quiere decir que los pecadores van a resucitar para estar en la tribulación, pero te voy a decir otra cosa aún más grande, Martín. Los que se unieron a Padre Maldad y a Abadón, también van a estar en la tribulación y también se les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Y te voy a decir, como ya vimos, y aún así, hay otro texto por ahí donde menciona estas mismas palabras. Déjame ver si lo tengo aquí.
estoy en el mismo Apocalipsis, pero bueno, de cualquier manera, no, vamos a dejarlo ahí, pero sí lo tengo por aquí. Sí, lo tengo donde esas mismas palabras la dice en otro evento. Y dice que no quisieron arrepentirse. Ahora, si hablamos del ministerio de la gran tribulación, si lo entendemos, por lo menos no quiero decirles, como yo lo entiendo y lo aprecio y lo entiendo, no quiero decir esas palabras, no me gusta decir. Aunque pues por un lado, bueno, a Dios sea toda la gloria. Pero si estoy diciendo el ministerio de la gran tribulación, y si yo se los pregunto ahorita, y es una pregunta muy seria, inclusive para mis hermanos de internet, ¿cuál es en sí, fundamentalmente, básicamente, el propósito y motivo de Dios para la gran tribulación o el ministerio de la gran tribulación? ¿Para qué va a ser? Para el arrepentimiento de los pecados. Es una forma de juzgarnos, ¿no? ¿Sí? O sea, como Dios los va a llevar para eso. Mira, me gusta que lo hayas razonado ya de esa manera. No porque me estés dando a mí el crédito, sino porque ahí está la palabra de Dios. Entonces, el ministerio de la gran tribulación es para arrepentimiento. Exacto, eso es muy bueno. A costa de su vida. Perfecto. Aunque miren, con esto que hayamos aprendido, creo que para mí es un gozo y una satisfacción. Porque si yo le pregunto a mucha gente, a otra gente, hágaselo usted, pregúntese a otra persona cristiana, a lo mejor aún del camino crucificado, hágasela. Y dígale, oye, dime, así, no me predique ni me des un estudio exhaustivo. Solamente con 2 palabras o 3 o una, dime, ¿cuál es el ministerio de la gran tribulación? Y no sé qué le van a decir. Pero, hermanos, a Dios sea toda la gloria, que nosotros, Dios nos lo ha revelado. Bueno, nos quedamos en que fueron escogidos. Por el Espíritu. Y como ya les dije, no estoy justificando en ningún momento a Judas. Judas pudo haber vivido exactamente lo que es la tribulación, hermano Martín, y al final de cuentas haberse arrepentido. ¿No es acaso también lo mismo que sucede con nosotros? Venimos con una mala elección, venimos con un aborrecimiento a las cosas de Dios, y miren qué pasa cuando decidimos abrazar la cruz de Cristo, y abrazar su sangre, y abrazar su perdón. Nuestra vida cambia radicalmente. Así que, hermanos, pues, es lo único que Dios pide eso, que seamos radicales en nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. Que seamos totalmente radicales. Que no seamos cambiantes, mutantes. Hoy decimos sí, mañana no. Hoy amamos y mañana odiamos. Hermanos, después de todo, como les dije, por eso la Biblia lo menciona, hermanos. Miren, ya nada más para último. En Primera de Juan. Y quisiera quedarme ahí con ese versículo, no lo voy a hacer, solamente voy a leer. Ahora, vean ustedes, quiero que veamos, ya nada más es una lectura, yo no voy a predicar de ello. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2, perdón, dije 1, ¿verdad? No, ¿sí dije 2? ¿O no dije? Bueno, ok, 2. Capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer desde el versículo 15. Y miren bien. No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, pongan mucha atención en lo que estamos leyendo para que lleguemos a un punto final. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne,
y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas esto le pertenece al mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia. Mas el que hace, ahora escucha, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? O la voluntad de ahí dice, entonces permanece para siempre en Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. No estamos hablando de que era gente del mundo, fíjense bien. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Danzaban igual, comían con nosotros, brincaban, hablaban en lenguas y hombres caían en el suelo rodando, haciendo tantas manifestaciones, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero van a tener que salir para que definitivamente se manifiesten todos lo que realmente han querido ser por elección, un anticristo. ¿Ok? Entonces a lo mejor tú puedes decirle, bueno, tú eres un anticristo, pero tú también eres un anticristo si el amor de Dios no está en ti. ¿Ah? Anticristo y apóstata. Desde el momento que no perdonas, que no odias, que no buscas a Dios, que no obedeces a Dios, que no tienes el amor de Dios, tú ya eres un anticristo. Y no te lo dijo una persona en profecía, te lo está diciendo el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Ok, bueno mis hermanos, espero que hayan aprendido y que hayan sentido gozosos por lo que Dios nos dio en esta hermosa tarde. Vamos a orar. Mi precioso Dios y buen Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por la hermosa y maravillosa palabra de Dios que ha venido a nuestro corazón en este momento. Yo te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque tienes tanto interés en nuestras vidas espirituales y materiales, que en verdad, Señor Dios, me gozo y me alegro por lo que tú nos estás dando en tu verdad y en tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es sustento, tu palabra es maná, tu palabra es leche y es miel. Gracias por el sustento que viene a nuestra vida. Y ahora, Padre, por favor, ayúdanos a tener un corazón agradecido, dándote a ti, Señor, no mucho lo que nuestro corazón disponga para darte como ofrenda. Y danos, mi Dios, conforme a tu gracia y misericordia. Y también, Padre Dios, te suplico y te ruego humildemente que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea siempre con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta ese día glorioso del arrebatamiento de tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Bien, mis hermanos míos, pues mañana 8 de la mañana, mis hermanos de internet, mañana 8 de la mañana, siempre los lunes, luego amanezco muy cansado de los días domingos. Así que hermanos, mañana, si Dios lo permite, será a las 8 de la mañana y 6 de la tarde nuevamente. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Amén.